realmente es restaurar nuestra genética espiritual. Y eso es algo muy importante, porque recordemos cuál es el deseo del corazón de Dios, nuestro Padre Celestial. Y yo le voy a pedir que usted tenga ahí su Biblia a mano, ya sea en digital o en lo que sea, pero para que usted lea, para que usted vea, y que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor usted sabe, ¿verdad? Entonces hay que cerciorarnos en la palabra de Dios. Pero empecemos por conocer este deseo del corazón del Padre. Acompáñenme allá, o vamos allá a Tercera de Juan, versículo 2, que Tercera de Juan solo tiene un capítulo. Empecemos por ahí y veamos por dónde nos lleva el Espíritu Santo en esto. No tengo una agenda ahorita ni nada, simplemente es para lo que el Espíritu Santo nos vaya dando en este momento. Y todos nos edifiquemos. ¿Estamos? Muy bien. Cuando lo tenga me dice, me hace así para que yo sepa que ya está listo. Amén. Muy bien. En Tercera de Juan, versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, ¿sí? Y que tengas salud. Esto es muy importante y espero que usted mire, de verdad es importante, y tan importante que sería bueno que todos nosotros, por lo menos por un tiempo, pudiéramos escribir este versículo y tenerlo así a la vista, porque este es el deseo del corazón del Padre. Recordemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿sí? No, lo escribieron diferentes personas, diferentes hombres, pero todos inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, acá el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja ahí por escrito, dice, y habla ahí para nosotros, amado, yo deseo que seas prosperado, ¿sí? En todas las cosas, no en un poco de cosas, sino en todas las cosas. Y aquí habla de una prosperidad integral. Y el hecho que esté mencionando la palabra prosperidad, olvídese que me voy a meter a lo que es la prosperidad material. Estamos hablando de una prosperidad más alta. Estamos hablando de una prosperidad que, pues escuche cómo se lo voy a decir, es una prosperidad que trasciende a la eternidad. ¿Sí? La prosperidad del alma, ¿qué es prosperidad del alma? Es sanidad del alma. ¿Sí? Es sanidad del alma. Y ya cuando profundizamos en este versículo, incluso no se lee tan así como está escrito, sino se lee, amado, yo deseo que tengas éxito en tu jornada, ¿sí? Y seas prosperado en tu jornada y prosperes en todas las cosas. Sin embargo, por el momento dejémoslo enfocado solo a la sanidad del alma. Entonces, miren, creo que todos nosotros deberíamos o debemos de ser sabios. Allí está el secreto. Fíjese que la mayor parte de personas están tratando de ver cómo prosperan en lo natural, y no es que estén mal, no es que sea pecado prosperar en lo natural. Sin embargo, la mayor parte de personas tienen el deseo de prosperar. Escuche bien, así como Dios tiene el deseo que seamos prosperados, la mayor parte de personas tienen el deseo de prosperar. El problema y el desastre es que no han encontrado el camino para prosperar. Y se esfuerzan en varias cosas, estudian una carrera, sacan una profesión, ponen un negocio, ponen otro. Todos están buscando cómo prosperar. Sin embargo, el secreto está ahí en la palabra. ¿Sí? El secreto está en que prosperemos, que nos enfoquemos en la prosperidad del alma, primeramente. Y entonces la palabra misma dice que esa prosperidad del alma, esa sanidad de todo lo que han estado ustedes viendo, me imagino, de esas heridas, de todo ese daño que hay en nuestra genética espiritual, al ir sanando, restaurando nuestra alma, nuestra genética espiritual, entonces la bendición de Dios nos va a alcanzar. Y la bendición de Dios nos va a ir prosperando con una prosperidad integral, pero que la vamos a usar para bien. Es una prosperidad que no nos va a sacar del camino,
Es una prosperidad que no nos va a hacer relajarnos. ¿Se recuerdan que Jesús dijo que había un hombre ahí que había cosechado mucho y dijo, ahora qué voy a hacer con toda esta cosecha? Ya sé, dijo, voy a construir otras bodegas para guardar toda esa abundancia de cosecha. Y Jesús dice, insensato, ¿no sabes que hoy vienen por tu alma? Entonces, al final de cuentas, había una prosperidad natural, pero no había una prosperidad del alma. El problema es que lo único que nos vamos a llevar de esta tierra, yo sé que ustedes lo saben, me imagino, no sé, pregunto, Luis, ¿todos están congregados en Vida Cristiana? No, no todos. ¿No? Algunos acaban de añadir al grupo. Bueno, entonces, el asunto es que la prosperidad del alma es lo único que nos vamos a llevar. Es lo único que nos llevamos. Entonces, sí vale la pena trabajar esto, pónganle recurso, pónganle tiempo, pónganle dedicación, enfóquense. Yo les aconsejo, enfóquense en sanar su corazón, enfóquense en sanidad de su alma, porque eso les va a traer como consecuencia el que Dios los prospere en todas las demás cosas. Por supuesto que Dios lo hace dándonos sabiduría. Pero entre más sana nuestra alma, más vamos a recibir sabiduría de Dios, sabiduría para todas las cosas de la vida. ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos de sanidad del alma, de sanidad del corazón, una de las cosas importantes que debemos de enfocar es en el asunto del pecado. Todos tenemos pecado, todos tenemos maldad en el corazón. ¿Cuántos lo saben? Sí. No os hagáis, todos tenemos eso. ¿Sí? Así es. Todos tenemos maldad en el corazón. Y no hay justo ni uno solo, dice la palabra. Entonces, todos tenemos esa maldad que nos impulsa a estar pecando, y ese pecado es lo que trae maldiciones y trae tantas consecuencias a nuestra vida. Satanás, el enemigo, tratas desde que es concebido o concebida una persona, desde ese momento empieza el ataque de Satanás. Y el primer ataque que Satanás hace con una persona que es concebida es procurar que los padres rechacen a esa nueva vida. Y desde ese momento que hay un rechazo, sea por lo que sea que hay un rechazo, sea porque había un embarazo que no estaba previsto o cualquier cosa, el enemigo lo que hace es meter en la cabeza de las personas como que ese embarazo es el caos, el acabose de la vida, y trae tanto miedo, tanto temor al presente y al futuro, que entonces el enemigo lo que hace es producir un rechazo de la madre o del padre hacia esa nueva vida, y desde ahí empieza a marcar las vidas. El rechazo es algo que, créanme, que es lo que más daño y consecuencias tiene en las personas, lo que es el rechazo desde el mismo momento de la concepción. Sin embargo, en el momento que somos concebidos, también estamos heredando. Y aunque no nos guste, estamos heredando una genética espiritual pecaminosa. Eso viene desde Adán. Y nos guste o no nos guste, estamos heredando una genética pecaminosa. Y es la maldad que viene en nuestro corazón. Por lo tanto, si bien es cierto que hay que sanar las heridas, hay que sanar, yo no sé, todos, en algún momento, todos tenemos un historial de heridas en nuestro corazón, unos más, otros menos, unos con heridas más fuertes que otros, pero toda herida causa un sangramiento interno, un dolor interno que nos destroza la vida, nos impide, escuche bien lo que le voy a decir, toda herida en el corazón nos impide entrar a la vida del reino de Dios. ¿Me escuchó? Todo lo que hay en nuestro corazón, las heridas, nos impiden entrar a la vida del reino de Dios. Así como toda la maldad, las heridas también, porque son producto de esa maldad. Entonces nos estorban. Ahora pregunto, ¿usted sabe qué es el reino de Dios? A ver, levánteme la mano así con honestidad. ¿Cuántos saben qué es el reino de Dios o en qué consiste? Bueno,
¿Se recuerdan en Romanos 14, 17? Si lo puede chequear alguien ahí, por favor. O mejor si lo chequean todos. Allí se nos explica en qué consiste el reino de Dios. Romanos 14, 17. Primero, a mí me gusta ese versículo porque nos explica primero lo que no es el reino de Dios. Y dice, el reino de Dios no consiste en comida o en bebida. ¿Dice así? Sí, dice, no consiste, en otras palabras, el reino de Dios no consiste en cosas naturales o en cosas materiales. El reino de Dios, dice, consiste en justicia. ¿En qué más? En paz y en gozo que da el Espíritu Santo. O sea, es algo que viene de arriba. Cuando habla de justicia, habla de la voluntad de Dios, porque su palabra, su ley, su voluntad es perfecta, es recta, es justa. Entonces, el reino de Dios, hermanos, consiste en una dimensión de vida. Dese cuenta que ahí no habla de un lugar. El reino de Dios no está hablando de un lugar, no está hablando de una ciudad, no está hablando... No. El reino de Dios habla de una dimensión de vida, una vida de justicia, una vida de paz y una vida de gozo que viene de arriba, que es obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Está claro esto? Entonces, cuando entendemos que el reino de Dios es una vida de justicia, una vida de paz, una vida de gozo, con la ayuda del Espíritu Santo, entonces esto lo unimos al deseo del corazón de Dios que expresa el apóstol Juan cuando dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. En otras palabras, Él nos está diciendo, ¿sí? Amado, yo deseo que tú tengas la vida del reino de Dios. Pero para tener esa vida, porque ¿quién no quisiera esa vida? De hecho, dése cuenta que eso es lo que necesitamos todos. En lo personal, en el matrimonio, en la familia, acá en esta nación de Guatemala. Mire, dígame, en todo lo que necesitamos precisamente es esa vida de justicia, de paz y de gozo. Primero le voy a dar unas malas noticias. En forma general, por ejemplo, hablemos de nuestra nación de Guatemala, esa vida de justicia, de paz y de gozo no se va a dar ahora. No se va a dar. Y por más que pataleemos y que hagamos lo que hagamos y hagamos todas las guerras espirituales que queramos, que por cierto hay que hacerlas, pero hay que tener entendimiento, no vamos a lograr que Guatemala se convierta en un paraíso. Porque Jesús dijo que la maldad se iba a multiplicar y va a ir en aumento. La buena noticia es que el propósito de Dios en este tiempo es que el reino de Dios se establezca en el corazón de cada uno de nosotros. En esta tierra, es por eso que lo que Jesús... miren, desen en cuenta la prioridad en la oración de Jesús que le enseñó a los discípulos y nos enseña a nosotros. Cuando Jesús enseñó a orar, ¿qué fue lo que dijo o lo primero que enseñó que debemos de pedir? En la oración del Padre Nuestro. ¿Qué es lo primero que Jesús enseñó que hay que pedir? Venga tu reino. Venga tu reino. O sea, esa es la prioridad. Venga tu reino. En otras palabras, Padre, te suplico que se establezca en mí tu reino, una vida de justicia, Padre, que tenga una vida de paz y una vida de gozo por obra del Espíritu Santo en mí. Cuando pedimos eso, lo estamos pidiendo todo. No sé si le hace sentido esto. Pero esa es la oración, esa es la petición más grande que usted le puede pedir al Padre. Padre, venga tu reino. Entonces ahora usted sabe que le está diciendo, Padre, establezcase en mí tu justicia, tu voluntad, tu plan maestro, el propósito de tu voluntad, tus planes de bien para mí, Padre, tengan pleno cumplimiento. Se establezca en mí tu paz. Una paz que no da el mundo, es una paz que viene de arriba. Establezcase en mí ese gozo tuyo, Padre, ese gozo que viene de arriba. Y créame, que eso cambia las vidas. Eso cambia las vidas.
En el mundo la maldad va a ir en aumento, pero en ustedes la voluntad de Dios, en ustedes, en mí, en todos nosotros, la voluntad de Dios es que nosotros vayamos de mejor en mejor, cada día más en la voluntad de Dios, con más paz de Dios y con más gozo de Dios. Y es la única manera en que vamos a poder afrontar todas las situaciones que vienen, todos los problemas, superar cualquier problema, porque está escrito que el gozo del Señor es lo que nos da fortaleza. No es el gozo nuestro, es el gozo del Señor. Les estoy diciendo esto y es el Espíritu Santo que me lo está poniendo, porque les dije que no tengo una agenda aquí de qué hablar. Simplemente el hecho que la voluntad de Dios es que su reino se establezca en nosotros. Para que se establezca el reino en nosotros, porque se la pregunta, bueno, ¿y cómo le hago? Pues es aquí donde hay que trabajar la sanidad del corazón. Es aquí donde hay que conocer nuestro corazón. Es aquí donde hay que ser valientes para enfrentar, ¿sí?, lo más feo que nos toca enfrentar, y es el pecado en nosotros. Se requiere valentía. Por eso Jesús dijo, los valientes arrebatan el reino de Dios. Mateo, cuando habla del reino de Dios, habla del reino de los cielos. Pero ya en el Evangelio de Marcos y de Lucas, habla del reino de Dios. Es lo mismo. Usted mira los versículos, mira las parábolas y habla de lo mismo. ¿Estamos? Habla de lo mismo. Entonces, tenemos que ser valientes. Y es aquí donde de verdad hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Porque como les mencioné, la mayoría de las personas quieren prosperar, pero no han encontrado el camino para prosperar integralmente y prosperar de a de veras. Prosperar de manera honesta, prosperar de manera sincera, prosperar de manera genuina. Porque hoy, como todos buscan la prosperidad y no logran pasar y sabe que la mayoría no prospera por los traves que hay en la mente, por los problemas que hay en el corazón, por las heridas que hay en el alma. Entonces hay bloqueos mentales, hay bloqueo de fe, hay bloqueo de creatividad. Y esto también a nivel de la tierra se evidencia más en unas etnias que en otras. Hay etnias que tienen más creatividad que otras. Aquí en Latinoamérica tenemos una mentalidad de esclavo, lamentablemente, y se lo digo así. Es por eso que la mayoría de personas, y usted si es honesto y analiza bien, dése cuenta que la mayoría de personas, la mayoría de jóvenes, para empezar, porque ya los viejos ya pasaron por eso y no lograron verlo, pero la mayoría de personas aquí en Guatemala, por ejemplo, que están en la universidad, están estudiando con la mentalidad de sacar un título para tener un buen empleo. No están pensando en ser productivos, en ser empresarios, en ser creativos. La mayoría están pensando en un empleo. Ese es el tipo de mentalidad que hay en América Latina. Y aquí es donde hay una tendencia incluso a querer prosperar, haciendo trampa, robando en los diferentes ámbitos, porque va mezcla a la que somos. ¿Sí? Vinieron de España convictos, delincuentes, a mezclarse con idólatras acá. Entonces vean lo que salió. Pero gracias a Dios, en Cristo Jesús podemos ser liberados y sanados de todo eso, de toda esa mezcla, de toda esa genética espiritual y también natural. ¿Y cuál es el camino para sanar todo eso? El camino es enfocarnos en el reino de Dios. Por algo Jesús vino a predicar eso. Desen cuenta que Jesús vino a enfocarnos en el reino de Dios. ¿Qué es lo que Jesús predicó? El reino de Dios. Mire, cuántas parábolas, no sé si sabe usted cuántas parábolas hay donde Jesús dice, el reino de Dios es semejante a. ¿A qué haremos semejante al reino de Dios? Siempre su enseñanza se enfocó en el reino de Dios. Siempre su enseñanza se enfocó en sanar el corazón para tener una vida de justicia, de paz y de gozo que da el Espíritu Santo. Lo cual trae prosperidad plena del alma y prosperidad en todas las demás cosas. Y lo bueno es que con esa prosperidad, en cualquier momento que me vaya de esta tierra, me voy lleno de riqueza, de la riqueza de Dios. No riqueza material, pero sí de la riqueza espiritual. Hay que abrir los ojos. El problema es que el cristianismo, como usted lo sabe, se ha distorsionado tanto que ahora el enfoque nada más es la prosperidad material.
Y como le dije al principio, no es que sea pecado, no es que sea malo. El problema es, si solo prospero materialmente o naturalmente y no prospera mi alma, soy el más miserable de las criaturas. No sé si me escuchó bien. Si solo tengo prosperidad material y no prospera mi alma, no sana mi alma, soy pobre. Soy pobre, miserable, porque el día que me voy de esta tierra, llevo nada, nada de Cristo. Lo peor es irse con un alma enferma. ¿Sabe una cosa? Que nuestra alma, así como está, si yo muero hoy, así como está mi alma, así se va a quedar para la eternidad. No sé si lo sabía. Pero así como está mi alma, entonces si yo estoy enfermo en mi alma, en mi corazón y la esclavitud del pecado, y yo no hago nada por sanar mi alma, por sanar mi corazón, por ser liberado del pecado, si no hago nada, así me voy a quedar. Si ahora soy envidioso, si soy que me quejo, si estoy reprochando, si soy rencoroso, así me voy a quedar. Es por eso que en Apocalipsis encontramos gente pidiendo venganza, gente que ya está en el cielo. Y diciéndole, Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar la sangre? ¿Hasta cuándo? Pidiendo venganza y estando en el cielo, ¿verdad? Y dice uno, ¿y por qué? Porque no trabajaron su corazón, no sanaron su alma. Entonces se pasa una vida miserable aquí en la tierra y también se pierden toda la recompensa eterna. Ese es el peor fracaso. Así es que nosotros debemos de abrir nuestros ojos y enfocarnos en el reino de Dios. Para que el reino de Dios se establezca, nosotros hay que ser liberados del pecado, ¿sí? De las 13 maldades. ¿Cuántos saben de las 13 maldades que hay en el corazón? ¿Sí? De esos 13 gigantes que hay en el corazón. No por casualidad eran 13 gigantes los que habían en la tierra de Canaán cuando Israel la tuvo que conquistar. No por gusto o no por casualidad, también hubieron 13 jueces. Esos 13 gigantes, esas 13 maldades hay que sacarlas del corazón. Ahora bien, como Satanás causa heridas, causa problemas, es para que nosotros no nos enfoquemos en sanar de la causa de pecado que está en nuestro corazón. Fíjense que muchos tienen problemas de rechazo, problemas de baja autoestima, problemas de timidez, miedo. ¿Sí? Hay un pensamiento, hay un sentimiento de impotencia para ser creativo, para emprender un negocio, por ejemplo. Hay un sentimiento de miedo. Y todos están pensando, si tan solo yo tuviera tanto de dinero, si yo tan solo tuviera $1 millón, entonces pudiera poner un negocio. Mire, ese es un pensamiento totalmente fuera de foco. Pero, ¿por qué? Porque el enemigo ha dañado tanto el alma, que mi mente solo está, como les dije al principio, en ver cómo logro salir adelante y prosperar, pero no le pongo atención al pecado que está en mi corazón y a esas heridas que están en mi corazón. Nadie va a sanar, por ejemplo, de la amargura. Escuche bien, nadie va a sanar de la amargura a menos que reconozca que la amargura es pecado. Nadie va a sanar del rechazo a menos que reconozca que el rechazo que hay en su corazón es pecado. ¿Me está escuchando? Nadie va a sanar de cualquier tendencia pecaminosa, por ejemplo, pasiones desordenadas, cosas que hay en la mente, que todos se lo esconden, más en la iglesia. Usted sabe que en la iglesia somos expertos en aparentar, ¿o no? Caras vemos, deseos no sabemos, incluso caras vemos, chamucos no sabemos. Pero todos tenemos el problema. El asunto es que para poder ser libres hay que reconocer que todas esas cosas son pecado. Número 1, reconocer que es pecado. Y número 2, reconocer nuestra impotencia para ser liberados de esas cosas que hay en nuestro corazón. No es difícil sanar nuestra alma. Y quiero que quede en la mente y el corazón de ustedes. No es difícil sanar nuestra alma. No es difícil ir siendo liberado del pecado y de esas ataduras pecaminosas, de esas adicciones de todo tipo. No es difícil, porque al final de cuentas la obra no es nuestra, la obra es de Dios, esa obra de liberación y sanidad. Por decirlo así, lo que a Dios le cuesta es que nosotros reconozcamos que eso es pecado y que reconozcamos nuestra impotencia, y escuche bien lo que le voy a decir, y que seamos honestos y sinceros con Dios.
Usted sabe que la sinceridad es la llave de la liberación. La sinceridad es la llave de la liberación de cualquier herida, de sanidad de cualquier herida, y la llave de la liberación de cualquier pecado o iniquidad que hay en nuestro corazón. La sinceridad, el poderle expresar a Dios. ¿Sí? Y cada uno de ustedes sabe con qué está luchando en su corazón. Cada uno de ustedes sabe lo que siente en su corazón. Y si no lo sabe, pues pídale a Dios: Señor, examina mi corazón, oh Dios, pon delante de mí mi pecado, los que son ocultos, mis motivos, mis deseos, mis sentimientos, mis emociones, que normalmente son enfermizas. Pero ser honestos con Dios, si hay una adicción, decirle: Señor, por ejemplo, no voy a mencionar el nombre, solo voy a mencionar la palabra adicción. Hay una adicción a algo, que puede ser de pasiones desordenadas o de cualquier otra cosa. Pero tener la honestidad, decirle: Señor, la realidad es que tengo este problema y, Señor, a mí me gusta esto, siento placer en hacerlo. Si por mí fuera, Señor, yo quisiera seguir haciéndolo. ¿Me están escuchando? Esa sinceridad, decirle: Señor, si por mí fuera, yo quisiera hacer esto, esto y esto. No lo hago porque tengo miedo que me vas a castigar, o que me vaya a ver la gente, o que se den cuenta cómo soy de veras. Pero, Señor, en mí está el deseo de hacerlo. No puedo evitarlo. Y créanme que si usted sea sincera con Dios, escuche bien, y ahí le dan testimonio allá a Luis. Si usted abre su corazón y es honesto, usted va a sentir la gloria de Dios en ese momento. Usted va a experimentar, mire, cómo la presencia de Dios se manifiesta cuando usted le expresa lo que siente. Si es amargura, si es odio, si es resentimiento, decirle: Señor, yo tengo resentimiento, odio por tal persona. Señor, a mí me dolió tanto eso que me hizo, o me cae mal como es. Señor, si por mí fuera, yo quisiera quitarle la cabeza, yo quisiera mandarla al infierno y que me mire para yo reírme en su cara. Lo que pasa es que pensamos que Dios se va a enojar si le digo eso. Porque nos han enseñado a tenerle miedo a Dios. No reverencia, sino miedo. ¿Estoy dando a entender con esto? Entonces, cualquier cosa que hay en nuestro corazón, sea pecado, o sea una herida, sea una dolencia, la sinceridad es lo que nos va a llevar a esa vida del reino de Dios. La sinceridad. Sean honestos con el Señor. Sean honestos. No tengan miedo de expresarle, aún mire, lo más feo que usted quisiera hacer. Dios no se va a asustar. Dios no va a decir: uy, no sabía que tú querías eso. No, pero si Él oye nuestros pensamientos, Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Él ya sabe lo que queremos. Lo que le desagrada a Dios es nuestra hipocresía. De presentarnos con Él: y Señor, en esta maravillosa noche yo te adoro, que no sé qué. Pero a la hora de confesar nuestros pecados no somos honestos. Es por eso que dice: un corazón contrito y humillado no desprecia a Él. Y llegar con Él y decirle: Señor, la realidad es que esto es lo que yo siento. ¿Sí? Incluso en los jóvenes, esas colgazones enfermizas. ¿Sabe usted lo que es una colgazón, verdad? No. ¿No? ¿Sabe? Esos enamoramientos enfermizos. Ay, Señor, aquella cosa que sin Él, sientes que sin Él o sin ella ya no puedes vivir. Que sin Él o sin ella ya no puedes ser feliz. Y ¿sabe una cosa? Ese es un amor enfermizo. Ese no es un amor sano. Eso solo está manifestando esas heridas que están ahí de falta de amor, de falta de identidad, de baja autoestima. Pero como no reaccionamos a eso, no nos damos cuenta que ese tipo de amor, eso que sentimos por las otras personas, es pecado. Y si no confesamos nuestros pecados, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay sangre que nos limpie y que nos libere de eso. Entonces decirle: Señor, reconozco que tengo un sentimiento enfermizo. Siento que sin esa mujer o sin esa mujer no puedo ser feliz, Señor. Señor, perdóname. Tu voluntad es que yo ame, pero con amor sano. Y ser honestos con Dios. Ser honestos con Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo me pone hoy, Luis y todos ustedes.
que seamos honestos. En este tiempo aprendamos a ser sinceros con Dios. ¿Quieren ustedes la vida del reino de Dios? ¿Quieren entrar a esa dimensión de vida, a esa dimensión de prosperidad del alma, que trae prosperidad en todas las demás cosas? Sean sinceros con Dios. Sean honestos con Dios. Sea lo que hay en el corazón, sea odio, amargura, resentimientos, sea pensamientos de impotencia, de derrota, de culpa, de fracaso, o sea de deseos perversos. En cualquier asunto sean sinceros con Dios. Eso los va a liberar. Es allí cuando entonces, mire, cuando usted le dice al Señor lo que siente, lo que quisiera, lo que desea, y entonces en esa situación usted le dice: Señor mío, pero perdóname. Perdóname, sálvame, Cristo, de todas estas cosas. Es cuando entonces, y solo entonces, escuche bien, la sangre de Cristo y la virtud de su palabra va a llegar a la raíz del problema en el corazón. ¿Está claro esto? Necesitamos que la sangre de Cristo llegue a la raíz de ese árbol de maldad que está en el corazón, sea lo que sea. Necesitamos que la palabra llegue como un hacha hasta la raíz de eso. Pero la única manera es abriendo nuestro corazón con sinceridad. Con sinceridad. Practíquelo desde hoy. Practíquenlo desde hoy. Mira, esas cosas que están ahí no se sanan con estar yendo a la iglesia y estar haciendo esto y esto en la iglesia y sirviendo en muchas cosas en la iglesia. La sanidad del corazón, escuchen lo que le voy a decir, se obtiene allí en lo secreto con el Padre. ¿Me escuchó? La sanidad del corazón, para que el reino de Dios se establezca, se obtiene en lo secreto. Y es en donde es lo que menos hacen los cristianos. Les gusta ir a la iglesia, les gusta estar cantando, y no que esté mal, les gusta estar en el coro, les gusta tener sus células, les gustan muchas cosas, pero a la mayoría no les gusta dedicar ese tiempo a pasar en secreto, en privado, orando, pero no solo orando, no solo hablando, no, oyendo la voz de Dios, asincerándose con Dios. Ese tiempo, por eso Jesús dijo: cuando oren, entren en su cuarto y cierren la puerta. Y el Padre que está ahí en secreto, ¿qué dijo Jesús? Los va a recompensar en público. ¿Por qué? Porque es ahí en lo secreto. Si yo soy sincero, honesto, el Padre va a trabajar mi corazón. Él me va a liberar. Él me va a sanar ahí en lo secreto. No en público, porque Él no nos quiere avergonzar con nadie. Es ahí en lo secreto. Y es entonces cuando el Padre me va a recompensar en público, porque voy a tener una vida diferente. Voy a tener una mentalidad diferente. Voy a experimentar y los demás van a ver que yo estoy teniendo una transformación en mi carácter, en mi manera de ver, de pensar, de hablar, en la visión que tengo. Y van a ver que prospero en las demás cosas. Se van a dar cuenta que algo está pasando en nosotros. La prosperidad interna se va a reflejar por fuera. Van a ver que hay gozo, van a ver que hay paz. Van a ver que usted no va a andar temblando de pánico por un virus que anda ahí en la calle, pues. Estamos. Es en lo secreto. En lo secreto. Podemos tener mucha teoría. Usted puede saber cómo conquistar Canaán y las 10 naciones y los 13. Podemos saber mucha teoría, pero si no dedicamos tiempo a estar en lo secreto y ser honestos y sinceros con el Padre, no vamos a llegar lejos. Solo vamos a tener una cabeza llena de conocimiento, pero un corazón enfermo. ¿Me están escuchando? Un corazón enfermo. No está mal llenarse de conocimiento, pero sí está mal tener conocimiento y no tener o ir experimentando una sanidad progresiva del corazón, del alma. Les voy a contar una experiencia. Dos experiencias. ¿Me da tiempo, Luis, para contarle 2 experiencias? Sí. Sí, de él le pasó, no hay tiempo. Fíjense que les voy a abrir mi corazón con esta experiencia.
Ah, yo tenía un problema con mi mamá. O sea, nosotros, yo desde los 18 años me vine a la capital, empecé a hacer mi vida, pero yo siempre tuve problemas de rechazo hacia mi mamá. Y es algo que me afectaba muchísimo, muchísimo. Solo quiero ver qué está pasando aquí en mi Zoom. Bueno, fíjense que cuando mi mamá venía, mis reacciones, mis actitudes para con ella eran así, actitudes groseras, todo lo que ella decía me caía mal. Era una cosa bien fea que yo tenía para con ella. Cuando mi mamá se iba, ¿sí? Porque se venía unos días acá con nosotros a estar en la casa, y cuando mi mamá se iba, miren, me quedaba un sentimiento de culpa, ustedes. Ah, pero ¿por qué me porté así? ¿Por qué la traté mal? ¿Por qué fui grosero? Y era un rechazo bien, bien feo hacia mi mamá. Y entonces yo decía, cuando venga otra vez, entonces sí la voy a tratar bien, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y resultaba que cuando venía, mis reacciones eran otra vez así de rechazo, de ser grosero, de ser imperante. Hasta que un día me cansé. Y estaba yo casado con mi esposa, quien es mi esposa, Lunalí, y nos pusimos a orar. Yo dije, algo hay en mi corazón. Esto no es normal. ¿Y sabe cuál es el problema? Que eso le impide a uno prosperar. Porque sabe que el enemigo con lo que más afecta es que tengamos algo en contra de los padres. Porque el enemigo sabe que si no honramos a los padres, entonces nos va a ir mal y hasta tenemos el riesgo de una vida corta. ¿Sí lo sabe, verdad? Porque honrar a los padres trae bendición y trae larga vida. Entonces fíjese que un día me puse a orar. Nos pusimos a orar con mi esposa así tomados de la mano aquí en este estudio, este es mi estudio, aquí orando los dos. Cuando estábamos orando, de repente, mire, sentí como me tomaron, fue algo así espiritual en el cuerpo, no sé, sentí que me tomaron y me fui en un túnel. Pero como cuando uno se tira en un tobogán, alguien se tira en un tobogán, una montaña rusa, yo sentí que me fui en un tobogán. Y me asusté porque era oscuro y me fui en un tobogán. ¿Qué cree? Cuando sentí, yo estaba metido en el vientre de mi mamá. Y yo sabía que estaba en el vientre de mi mamá. Y sentía que estaba en una posición fetal. Y cuando yo estaba en el vientre de mi mamá, oí la voz, reconocí la voz de mi abuela, que ya murió, estaba pequeño cuando murió, pero oí la voz de mi abuela, que maldecía a mi mamá y me maldecía a mí. Obviamente, pues, ahí algo pasó y bueno, después ya sabía lo que había pasado, pues ahí con mi mamá y mi papá, ¿verdad? Entonces mi abuela maldecía a mi mamá y 3 veces sentí que me iba a morir. Y a lo lejos, como yo estaba de la mano con mi esposa orando, a lo lejos oía la voz de mi esposa que me decía, perdona, 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 me decía. Y yo oía esa voz de mi esposa a lo lejos y yo sentía que estaba metido en esa cosa fea, pero era el vientre de mi mamá. Y en esa lucha, entonces, yo empecé a tratar de perdonar. Y las 3 veces que sentí que me iba a morir, y no es para hacer quedar mal a la mamá, pero fueron las 3 veces que intentaron abortarme. Ahora bien, yo en ese tiempo, aquí iba a la iglesia, aunque ya era líder de una célula, mire, yo tenía unas reacciones tan impulsivas, tan violentas, más si en el tráfico le bocinaba a uno en el carro. Yo varias veces deseé quizás tener una pistola para meterle un par de balazos a alguien que me contrariaba en la calle. Y después uno se siente mal, pero ¿por qué actué así? ¿Por qué reaccioné así si soy cristiano? Y uno es muy violento. ¿Y saben qué? Cuando tuve esa experiencia, y entonces oré después y le pedí perdón a Dios y fui honesto, Señor, la realidad es que a mí me cae mal mi mamá, hasta ahí me sinceré, me cae mal mi mamá y esto, y entendí que fue por ese rechazo y esa maldición que se profirió cuando estaba en el vientre, cuando fui concebido. Mire, el confesar eso, el pedirle yo perdón por eso que sucedió, el ser honesto y sincero con Dios de lo que yo sentía,
eso empezó a traer la liberación y la sanidad. Y créame que yo mismo me asombraba, que a veces, aunque tal vez me mentaban la generación en la calle, yo ya no reaccionaba como reaccionaba antes. ¿Cuántos años pasé con ese rechazo metido en el corazón? Pero solo Dios nos puede llevar a entender qué es lo que dañó nuestro corazón. El diablo feliz con que yo tuviera esa actitud con mi mamá, porque con eso yo la deshonraba, con eso yo pecaba contra Dios, y eso me impedía prosperar. Y créanme que después de esas cosas, después de ese trabajo ahí en el corazón, la cosa empezó a cambiar también en mi vida. Yo empecé a ver la bendición de Dios, empecé a tener una vida de más paz, de más gozo. Y así con cada cosa. Entonces fue donde yo aprendí que la sinceridad es la clave. La sinceridad es la llave para ser sanados. ¿De acuerdo? Y confesar como pecado, no importa lo que le han hecho a usted. Quizás abusaron de usted, pero aunque han abusado de usted, dígale, Señor, reconozco que yo he pecado. El diablo tal vez le va a decir, pero ¿por qué dices eso si tú no tuviste la culpa? Sí, no tuve la culpa, pero con eso que me hicieron, pecamos contra Dios. A quien se ofendió fue a Dios. ¿Estamos? Y pedirle perdón, renunciar a eso, ser honestos con Dios de lo que yo quisiera hacer, de lo que siento y de lo que no quisiera hacer. Y créanme que vamos a ser libres. Y no solamente libres, sino verdaderamente libres. ¿De acuerdo? Esto es crucial. Dediquen más tiempo a estar en lo secreto con Dios y créanme que les va a mostrar las cosas que hay en el corazón. ¿Hay que aprender la teoría? Sí hay que aprender la teoría. Pero si usted no lleva esto, a lo secreto, a estar tiempo, no 10 minutos, no 15 minutos, no una hora, dedique todo el tiempo que pueda a estar en lo secreto con el Padre. Y si en su mente está el pensamiento, pero es que qué aburrido, 1 hora, 2 horas, bueno, ¿qué quiere entonces? Yo les termino con esto. Cuando una persona viene y me dice, tengo este y este problema, pastor, he aprendido a hacerle la siguiente pregunta. Yo le digo, ¿qué estás dispuesto a hacer o a dar para que se resuelva ese clavo en el que estás metido? Sea matrimonial, sea financiero, sea lo que sea. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a dar? ¿Y sabe qué? La respuesta que oigo siempre es cualquier cosa, yo estoy dispuesto, yo quiero, porque la necesidad apremia, ¿verdad? Ustedes, el dolor, qué sé yo, lo que está pasando apremia, cualquier cosa. Entonces le digo, bueno, ¿estás dispuesto a orar por un mes 5 horas corridas? Y entonces ya se reacciona. Pero es que yo me voy a trabajar desde las 7 y regreso tarde. ¿Estás dispuesto a dormir solo 2 horas por un mes y levantarte a la 1 de la mañana a orar unas 4 o 5 horas? No, que entonces si no estás dispuesto, cuando estés dispuesto, ven y te ayudo. ¿Me escuchó? Si estás dispuesto a hacerlo, cuenta con mi apoyo. Y yo te voy a orar también contigo. Pero si no estás dispuesto a pasar tiempo con Dios, y les pongo a orar, véngase a orar, incluso, si es trabajo el que no me despidieron, ¿estás dispuesto a trabajar 7 horas en oración, solo en el Espíritu, solo en oración en lenguas? Mucho. Bueno, cuando pensás que es poco, entonces vení. Y créame que la gente que lo ha hecho, he visto milagros. He visto milagros. Mire, Dios sana, Dios libera. ¿Cuántos creen que Dios sigue liberando y sanando todavía? ¿Cuántos creen que el poder liberador y sanador del Espíritu Santo sigue vigente? ¿Lo creen? Pues entonces, ¿por qué es que no tengo la liberación y la sanidad? El problema no está arriba, el problema está en nosotros, que no queremos pasar tiempo con el Padre. ¿Estamos? Y el poquito tiempo que pasamos, no hemos sido honestos. No le hemos dicho al Señor lo que sentimos, lo que queremos, lo que deseamos, porque nos da miedo. Pensamos que nos va a castigar Dios o Dios se va a asustar. No, mis hermanos, hay que cambiar de actitud para con el Padre. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cuántos quieren ser libres? Amén. Yo quiero orar en este momento. Primeramente para pegar una sacudidita de espíritus de engaño y todo ese tipo de cosas que nos estorban o dan pereza para orar o para meterse con Dios. Y luego quiero orar para que Dios les ponga el deseo de ser libres, verdaderamente libres. Pero un deseo que los haga levantarse a la 1 de la mañana a buscar a Dios.
aunque tengan que ir a trabajar usted a las 5 de la mañana. ¿De acuerdo? Pongan sus manos así para recibir. Padre bendito, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, mis hermanas que están acá, Padre Celestial, conectados acá, Padre bendito. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo vengo aplicando la sangre de Cristo al espíritu, al alma, al cuerpo, al ser de cada uno de mis hermanos. Hermanos, sean saturados, no cubiertos solamente, sino en este momento ustedes sean saturados con la sangre fresca, tibia, roja, resucitada de Cristo Jesús. Y en el nombre de Jesús les digo, sean libres, ahora mismo, sean libres de todo lo que les ha estado estorbando, que reciban liberación y sanidad en su alma, en su corazón. En el nombre de Jesús, le ordeno a todo lo que no proviene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le ordeno que se quite de cada uno de ustedes y de la casa de ustedes ahora mismo. Y Padre, te pido ángeles y envío ángeles que liberan, ángeles que sanan, los envío a ministrar liberación y ustedes reciben en este momento, no después, ahora mismo reciban liberación y sanidad por obra del Espíritu Santo y por obra angelical en el nombre de Jesús. Todo espíritu contrario a Cristo se quita de ustedes ahora mismo. Todo espíritu de estupor, todo espíritu de desánimo, todo espíritu de letargo, en el nombre de Jesús les ordeno que se quiten y se aparten de todos los que están conectados acá recibiendo esta palabra. En el nombre de Jesús sean libres. Sean libres. Yo los desato en esta tierra de toda atadura maligna que el enemigo haya puesto en el espíritu, en el alma, en el cuerpo de cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, esas ataduras, esas ligaduras de impiedad se rompen ahora por obra de los ángeles de Jehová de los ejércitos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y vengo ordenando, Padre, conforme a tu palabra. Yo vengo ordenando que cada uno de mis hermanos y mis hermanas acá se les dé gloria en lugar de cenizas. Gloria en lugar de esos recuerdos dolorosos, de esos sentimientos enfermizos, de toda esa ceniza del pasado, por obra del Espíritu Santo, esa ceniza del pasado en tu alma, en tu corazón, en tu mente, esas cenizas se disipan ahora por el soplo del Espíritu Santo y reciban gloria en lugar de esas cenizas. Reciban óleo de gozo en lugar de luto y ordeno que se les dé manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Así está escrito y así se ha hecho con ustedes y con los de su casa. Yo los declaro a ustedes árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y reciban espíritu de sabiduría, reciban espíritu de revelación en el conocimiento de Jehová. Sea iluminado el entendimiento de cada uno de ustedes, hermanos. Sean sanos de toda ceguera espiritual. Y Padre eterno, te ruego de manera especial que le des a cada uno de mis hermanos acá. Dales ojos para ver su corazón. Dales ojos para ver su alma. Dales ojos para que vean su corazón como tú ves, Padre Celestial. Hazlos sensibles a tu presencia, Padre. Dale sensibilidad a la presencia del Espíritu Santo, sensibilidad a tu voz, Señor nuestro. Haz sensibles a mis hermanos, Padre, y todos ustedes, hermanos, en el nombre de Jesús, sean sensibles, sean abiertos sus sentidos espirituales para ser sensibles a la presencia de Dios, sensibles al Espíritu Santo y a la guianza, a la voz del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la sangre de Cristo los permea, la sangre de Cristo permea tu cuerpo, permea tu alma, permea tu espíritu ahora, y abre y limpia esos canales, esos sentidos espirituales en cada uno de ustedes, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y Padre, yo te ruego que venga espíritu
espíritu de sinceridad, Padre. Venga espíritu íntegro, espíritu recto, sustente ahora mis hermanos. Así como está escrito en el Salmo 51. Así, hermanos, reciban en este momento espíritu recto, espíritu íntegro, que les ayude a ser honestos y sinceros con nuestro Padre Celestial. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de los pies. Cada uno de ustedes sean saturados con el Espíritu Santo, sean llenos de sabiduría, sean llenos de gracia, sean llenos del poder de Jehová, del poder del Espíritu Santo para morir a sí mismos. Y como está escrito, sean llenos del gozo de Jehová, sean llenos de la fe de Dios, sean llenos de fe en este momento, sean llenos de la gloria de Jehová, sean llenos ahora de frutos de justicia y de la plenitud de Jehová como está escrito. Y sobre todo, sean llenos del conocimiento de la voluntad de Jehová en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual. Así está escrito, así se ha hecho con ustedes ahora. Vengan espíritus angelicales que enseñan, ángeles maestros, vengan ángeles que dan mensaje, que dan sabiduría, vengan y ministren a cada uno de mis hermanos que están acá, en el nombre de Cristo Jesús, por obra del Espíritu Santo, Padre. Cada uno de mis hermanos conozca su corazón. Porque si bien es cierto, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Pero el que busca a Dios conoce su corazón. Por obra del Espíritu Santo, sí puedes conocer tu corazón, hermano y hermana. Sí puedes conocerlo para arrepentirte, para que la sangre de Cristo te limpie, para que Él sane tu corazón. Y así como estás, dile ahí con tus propias palabras: Señor Jesús, yo te rindo mi corazón una vez más. Yo te rindo mis emociones, te rindo mis sentimientos, Señor, te rindo mis deseos. Señor, yo te rindo todo, mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos, te rindo mi voluntad. Te rindo mi corazón, mi alma, para que la laves, para que la sanes, para que me llenes con tu amor, Padre. Pídele: Padre, lléname con tu amor, porque escrito está: el amor de Jehová se derrama en el corazón de ustedes por el Espíritu Santo que mora en ustedes. En el nombre poderoso de Jesús. Ángeles ministren, ángeles liberen, ángeles fortalezcan, rómpanse esas cadenas ahora. Yo desato los pies y las manos de ustedes de esas cadenas invisibles que el enemigo ha puesto. Yo les quito esas vendas mágicas que el enemigo ha puesto en el entendimiento de ustedes. Esas vendas se rompen ahora. Los ángeles rompen y quitan de ustedes esas vendas de ceguera espiritual, esas vendas mágicas. En el nombre de Jesús sean quitadas de cada uno de ustedes ahora, para que puedan ver como Dios ve. En el nombre poderoso de Jesús. Y Padre, te suplico, sea prosperada el alma de cada uno de mis hermanos acá. Y sean prosperados en todas las cosas y tengan salud, así como prospera el alma de cada uno. Y sean bendición a multitudes, empezando por la familia de cada uno. Sean bendición, sean de bendición. Padre, te doy gracias, te doy gracias. Háblales en sueños, Señor. Cada uno de mis hermanos, Señor, háblales en sueños, Señor, háblales en sueños. Háblales en sueños, Señor. Dales visiones, Padre bendito. El que pide, recibe. Padre, yo te pido visiones, sueños para mis hermanos. Dales ojos para ver el camino por donde deben de andar. Y pídele tú ahí: Padre, dame ojos para ver el camino por donde debo de andar. Padre, dame oídos para oírte. Vamos, dígale: Padre, dame oídos para oírte. Padre, dame un corazón sabio, un corazón entendido. Y Padre, te ruego, produce así el querer como el hacer, por tu buena voluntad en cada uno de mis hermanos, de buscarte en lo secreto, de amar
el lugar secreto contigo, Padre Celestial. Que encuentren su deleite en lo secreto contigo, Padre Celestial. Y que pasen horas en lo secreto contigo, Padre Eterno. Porque entonces tú los recompensarás en público, porque así está dicho por ti, Señor. Son tus palabras, Señor Jesús. Y tu palabra es verdad. Gracias, Padre Eterno. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, aunque sea eso, platicamos un poquito hoy. Amén. Creo que el Espíritu Santo habló.